es que la parte de la educación, fíjate, hay muchos temas que se tocan en diferentes mesas y muchas de las, con la conversación antes de que entrara la señora Cristi Fraga, eh, donde las personas no queremos salir a votar. Y no queremos salir a votar porque creemos que el ambiente local no nos interesa y es el que más nos debe de preocupar. Yo creo que a veces es decepcionante que un candidato a gobernar una silla de un consejo donde habemos alrededor de 140,000 personas trabajando en esa ciudad, solo salgan a votar 1,950 personas, sí, o 1,300 personas por un candidato. Correcto. Deberíamos de buscar la forma y el gobierno de darle la responsabilidad al gobierno tanto federal como estatal, como a nivel de condal, como que todos nos preocupáramos. Pero hay muchos de los políticos que le conviene que no salgan a votar esa cantidad de personas. Por ejemplo, el distrito escolar. El distrito escolar es prácticamente administrado por la parte del voto popular de nosotros. Entonces, llevamos a personas que debemos de tener personas preparadas en esa rama para que no nos caiga ese problema ni nos coja desprevenido. Yo creo que es una buena elección. Sí, claro. De igual manera, hay muchas personas que saben muchísimo de la política local. Y yo estuve en una ocasión platicando con una persona que me llegó a instalar en una de las tiendas el sistema de Concas. Y el señor, cuando terminó, estaba esperando que el sistema terminara de hacer el trabajo correctamente y que en realidad la máquina quedara a la perfección. Y en ese momento tomamos como 25 minutos del tiempo y la persona decía que lo que había hecho J.C. Bermúdez no era correcto porque tenía una pensión, que el alcalde Tomás Regalado, de todo, saben de todo. Realmente el tema lo manejaba, pero en vez de ser positivo, era una parte negativa. Yo creo que, por ejemplo, una persona que llega a X cantidad de años trabajando en X gobierno o en X empresa, debe de tener una parte de un retiro. Claro. ¿Por qué? Porque es la parte de los años que ha sido servidor de la compañía. Lo vemos en la ciudad. El problema es que no nos hemos preparado realmente para aceptar las condiciones y hay veces que se hacen gastos a nivel estatal, a nivel federal, a nivel condal y a nivel ciudad que no deberían de estar. Yo veo en la ciudad del Doral, por ejemplo, muchas de las transmitologías que hay, permisos, inspectores que en realidad no es que no estén haciendo su trabajo, sino que a mi criterio, a mi manera de ver, están mal dirigidos. ¿Por qué? Porque andan buscando cosas que en realidad no funcionan, que las ve todo el mundo. Sí. Vamos a encontrar problemas que en realidad afecten a la ciudad. Y una de las cosas, por ejemplo, cónchale, ¿por qué X negocio no ha podido abrir? ¿Por qué ese negocio está paralizado? ¿Será el condado? Ayudarlo a que ese negocio progrese. El problema es que si lo vemos desde el punto de vista político, a lo mejor diríamos, bueno, no, porque no va a hacer nada. Y cada político que sale, Wendy, hay gente que es político de carretera, o sea, político de nacimiento, le gusta participar en las cosas correctas de la comunidad, le gusta estar presente en todo eso. Y yo creo que hay líderes que son, no sé si la palabra es nato, que son de nacimiento, que desde chiquito tú los ves que van a la escuela. Sí, tienen ese don. Ese don, desde que entran en la escuela, desde que están en la primaria, los hacen jefe del salón. Sí. Y después de jefe de salón, los hacen jefe de todos los salones del primer grado. Y cuando llegan a la universidad son los líderes. O sea, este tipo de personas lo vamos a encontrar en elecciones, lo vamos a encontrar y están trabajando en pro de la comunidad. Claro. Cuando te ponen por ejemplo, Wendy, yo me recuerdo que hay una calle que viene siendo en Hialeah, que viene siendo la 122 calle del condado, vendría siendo la 122 calle del condado, pero de Hialeah viene la 68. Entonces, entre la 20
y la 27, ahí hay una salida de Lago Grande, sí, en la parte de Lago Grande. Y yo recuerdo que la cantidad de carros que habían esperando, porque nadie dejaba salir sí, de ese condominio, nadie dejaba salir a ninguno de los carros porque ahí se manejaba a una velocidad muy grande. Y hubo un político o una persona de que influyó, te estoy hablando del año 96 o el año 95, 96 exactamente, mandó a poner un semáforo, tramitó, veló para que se pusiera ese semáforo ahí, se logró y esa congestión se quitó. Quiere decir que hay muchísima gente preocupada para que el tráfico, para que la forma de estar trabajando mejore. Mira, ahí donde están en la 79 Avenida, donde está Pilar, en la oficina de Pilar, que es la 79 Avenida, y la 55, donde están los Bobos Restaurant también, frente a frente donde está Martin Watts, en esa esquina. Oye, sin mentirte, en los 27 o 28 años que yo llevo ahí en esa calle, yo vi alrededor de 5 o 6 accidentes crueles, sí, accidentes graves. En uno de ellos se metió en las oficinas de Martin Watts. Sí, sí, yo me y entonces, como en el año 2004, algo así. Eso era trágico. Tiene que haber alguien que está en la política, que tuvo que haber tramitado ese semáforo, que ha venido a traer un beneficio a todas las personas que estamos saliendo o que vamos pasando por ahí. Yo creo que el hecho de que yo no quiera salir a votar es una responsabilidad, porque si yo hago que un buen líder se coloque, es grandísimo para todos nosotros los residentes, seas votante o no seas votante. Y ahí es donde quería también agregar el tema de ser votante y ser no votante. ¿Por qué? Porque tocaste un tema con Cristi en el tema de los negocios. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Estoy de acuerdo que sí hay cosas que se pueden mejorar. No estamos diciendo que el sistema no sirve, sino que sí se puede mejorar muchas cosas. Y una de ellas podría ser el tema de la orientación. Como no vamos a hacer un comparativo de ciudades, Giovanni, pero sí de pronto agregar cosas de otras ciudades que podemos traer de pronto a Doral y pueden servir. Por ejemplo, lo que está haciendo la ciudad de Hialeah con el departamento de Durham, que determinados sábados a cada tiempo ellos se reúnen con los empresarios o con las personas que tienen problemas con ese departamento y les dan una orientación. En este tema de los negocios se podría hacer algo parecido y también guiar a la nueva persona que está abriendo su negocio, sea mediano, pequeño, grande, sea una franquicia, sea un negocio pequeño, sea un negocio mediano. ¿Por qué? Porque hasta un simple letrero que va a poner en su negocio le puede traer una consecuencia si no tiene una permisología adecuada. Entonces, desde esa letra que usted coloca con el horario, el letrero lumínico que usted quiere hacer o que de pronto quiere hacer y no puede poner, todo eso necesita una orientación. Entonces, yo creo que es parte de ponerse de acuerdo en dar orientación al negociante, al nuevo, al existente o al que tiene pocos meses, pero de alguna manera está presentando algún tipo de dificultad, tanto para un letrero, para una licencia o para cualquier otro tipo de procedimiento. Y creo que son cosas que se pueden hacer. Y vuelvo a repetir, no es que el sistema esté mal, sino que de pronto se necesitan actividades extras que puedan incluir la participación de estas personas en la ciudad. Fíjate, Wendy, que eso que estás diciendo con el departamento de Durham, pero yo creo que el departamento de Durham tiene un detalle grande y sobre todo vulgarmente, como diríamos, sí, está encarnado en la ciudad de Hialeah, porque muchos de los grandes problemas que surgieron fueron en la ciudad de Hialeah respecto a la permisología que tenían de una forma ilegal de parte de la ciudad para los negocios. En el dado caso, por ejemplo, Wendy, de la ciudad del Doral, yo creo que la cantidad de problemas que tenemos es con respecto a la zonificación de los parqueos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los parqueos, hay negocios que no tienen el suficiente parqueo y como ha crecido tanto la población o las personas, hemos llegado a vivir muchísimo más personas a la parte del Doral, necesitamos parqueo y hay muchos de los negocios que no lo tienen. Y cómo las personas que están tramitando esa documentación lo pueden permitir. Correcto.
¿Cómo en un warehouse tú vas a hacer uñas? Donde tú sabes que tú tienes en la parte, tienes que tener las condiciones para que el parqueo sea una de las partes correctas para la comunidad. Entonces, tienes una escuela. O una escuela. Vamos al, por ejemplo, el tema de acá, de donde nosotros estamos. ¿Cómo dan el crecimiento? Debería de ser una revisión. Claro. Y decir, bueno, no, mira, basado en lo que ustedes están, ustedes no pueden. ¿Por qué? Porque es un problema tan grande para el Fire Rescue, es un problema tan grande en un momento determinado de algún problema que pueda suceder. No hay escape de parqueo, no hay las condiciones que debe de tener. Entonces, ¿cómo usted como ciudad puede otorgar una permisología a donde no se debe de otorgar? Entonces, ¿cómo si nosotros trabajamos? Mira, en la 79 Avenida, donde nosotros tenemos un negocio, nosotros hicimos toda la tramitología en los años 93, 94 como un showroom. ¿Por qué? Porque dentro de esa nosotros vendíamos en aquel entonces beepers, pero también teníamos exhibición de los modelos que estaban saliendo porque trabajábamos directamente con Motorola y sacamos la permisología como showroom. Correcto. Y así nos hemos ido viendo, pero la cantidad de negocios que ahora en warehouse dan servicio que no está autorizado. Bueno, de hecho, Giovanni, que no restaurantes. Entonces, un warehouse. Eso está fuera de lugar por la misma zonificación de parte de la ciudad. Y yo creo que no es que cerremos los negocios, sino que los negocios debemos estar en las condiciones adecuadas. Se tienen que reubicar. Correcto. Y mira, por ejemplo, hay shopping, el detalle que las rentas, y hay que tener pero esto es demanda, y los negocios, por ejemplo, donde hay una cantidad de parqueo, ahí donde deben de estar los negocios que necesitan parqueo. En dado caso, nosotros necesitamos warehouse, porque nosotros somos imprenta para imprimir. Necesitamos el parqueo del operador, necesitamos el parqueo de la persona que nos está ayudando. O sea, necesitamos una seria cantidad, pero son negocios fijos que se están creados en warehouse, no negocios de retail. Correcto. Que son de venta al público, donde hay un tráfico increíble. Entonces, la reubicación, yo estoy de acuerdo del crecimiento de la ciudad. Está bueno que, a mi criterio, si yo soy dueño de ese terreno que tiene la 87 hasta la 97, de la 41, de la parte que sea, donde está el campo de golf del señor Trump, si él lo quiere hacer edificio, cónchale, es la propiedad de él. Él tiene todos los recursos, porque cuando le cancelaron todos los eventos que tenía, nadie vino y le pasó un dinero a él para decirle, mira, aquí tú no puedes hacer edificios. Yo estoy de acuerdo que se puedan hacer los edificios. De lo que no estoy de acuerdo es que no se le cobre nada por ampliar la calle. Si tú quieres, ok, el acceso, tú quieres tener eso, pero tienes que tener un acceso a diferente. Tienes que hacer una calle más ancha, una calle donde pueda transitar más gente, porque tú vas a meter alrededor de 1.500, 1.600 personas más ahí. Correcto. Entonces, son 1.500, 1.600 personas más que van a ser carga para la comunidad. O sea, esas cosas, yo creo que ahí es donde deben de estar los inspectores. Y es verdad, ahí es donde deben de estar los inspectores, porque no voy a decir nombre, pero muy cerca aquí hay un gran ejemplo de que no se está cumpliendo la ley de un lugar que recién abrió, tenía mucho tiempo sí que estaba cerrado, y dice, y no tiene ni siquiera el 30% de los signs, tiene el 80 o el 90% de los signs, que se ve de una manera increíble, y entonces los otros negocios dirán, pero ¿por qué él lo tiene y yo no lo puedo tener? Es una comparación increíble. Entonces yo creo que hay que tener ojo, como dices tú, en esos negocios que sí están fuera de la ley, que están incumpliendo por lo menos el tema del 30%, muy cerca de acá, y que a simple vista en la esquina usted puede ver esa gran diferencia con otros negocios que están aledaños a él. Así que hay que tener, te lo digo después. Para que el detalle grande es que si o todos en el piso o todos en la cama, porque no puede ser que solo le caigamos arriba a una serie, a ciertos lugares,
negocio y los otros los dejemos seguir funcionando. Correcto. Yo creo que ahí es donde se aplica la parte de la normalidad. Y aquí no es que tú eres Amigo ni nada. de amistad ni nada de esto. Yo creo que tiene que ser de la manera más correcta y la manera más cordial. Porque fíjate tú al principio, Wendy, cuando vino el señor como alcalde, el señor J.C. Bermúdez, a la alcaldía, nosotros teníamos el negocio en la 93, perdón, en la 79 y la 55, o lo tenemos ahí. Y recuerdo que nosotros teníamos en la parte de afuera 5 o 6 letreros grandes, los burritos, esos que, los sándwiches que se paran en la parte de afuera. Y de repente pasó un inspector y dijo que de eso nada, que había que terminar con todo eso porque no era lo correcto para una ciudad. Y yo creo que fueron eliminados, habían unos pull signs enormes. Ahora lo que se acredita aquí en la ciudad es los monument signs, los monumentos, los signs que son pequeños, de pequeña altura. Que identifican el lugar. Que identifican el lugar. Y eso es lo que hacen en la ciudad del Doral. Entonces hay una cantidad de mejoras para que la ciudad se vea elegante, para que la ciudad se vea bien. Después de 14 o 20 años de estar como la ciudad del Doral, tú te das cuenta de que valió la pena. Correcto. Valió la pena el esfuerzo, pero lo tenemos que hacer el esfuerzo entre todos. Sí. Y verlo como algo correcto de lo que se está haciendo, como a manera de ver que todos los negocios deben de prosperar. Ubicarnos de que si vamos a tener un negocio, por ejemplo, o vamos a abrir, tú para abrir un negocio acá en el condado de Miami-Dade, tú tienes que pensarlo no por la renta, sino que tienes que pensarlo por la tramitología legal para poderlo echar a andar, para poder. Ahora, hay muchas personas que lo hacen ilegalmente y después que ya está montado el negocio, tienen que echar un pie grandísimo hacia atrás porque la tramitología del negocio, Wendy, es tan delicada, es impresionante. Es el mismo problema que tú pasas con un negocio enorme que va a pasar el pequeño negocio. Y yo creo que ahí es donde tiene que tener la habilidad, el inspector, de saber cómo es que puede tratar a la persona que es dueña de un pequeño negocio. Mira. Pero a veces lo que tú dices es verdad, que cuando hay grandes negocios, pon tú el ejemplo que estoy dando, es una cadena que hay varios aquí en Doral, entonces los llevan menos recio que a un negocio pequeño. El negocio pequeño, sí. Mira, el negocio grande tiene la gran habilidad de poder poner a trabajar a varias gente, tiene su sistema que pone a trabajar a varias gente e incluso los mismos inspectores están fijos ahí y se ponen de acuerdo el inspector del condado, el inspector de la ciudad, para poder que sea rápido. Y tú vas a ver en un lugar, por ejemplo, van a abrir un McDonald's. Correcto. Y cuando tú ves, está el piso, ponen unos letreros de la compañía de construcción y en cuestiones de 6 meses está caminando. Y de repente ves un negocio que tiene 3 años de estar tramitando las licencias o tal, y no ha abierto. Y cuando llega a abrir, pues ya se comió toda la parte de la renta. No hay nada. Y eso pasa en los negocios pequeños. Pero no solo en la ciudad del Doral, eso te estoy hablando de la ciudad de Hialeah. Sí, eso es en general porque la tramitología, por ejemplo, de la ciudad de Hialeah, tú vas a abrir un negocio, pero tú siempre tienes el problema de DERM. Claro, que eso es a nivel condado. Tienes el problema de la parte de si es de comida, peor. Ahora en estos momentos, eso es como que tú abras, no sé, un tipo de negocio enorme, porque están tan diferentes departamentos que te están cayendo en inspección seguido. Tú pasas el transcurso del año, Wendy. Cuando tú tienes un negocio de restaurante o tienes un negocio de imprenta, tú pasas el 80% de los meses tramitando los permisos. Por ejemplo, en el mes de septiembre, ¿qué es lo que viene? Las licencias de renovación, el nombre. En enero viene el nombre. En febrero te caen los inspectores del condado. Viene DERM, viene Fire Rescue en marzo. O sea, en el transcurso del año, tú estás 100% preocupado
por la velación de cada uno de los inspectores de lo que tiene. Y la ciudad del Doral tiene un problema mayor, el parqueo. Exactamente, así que hay que entender todas y cada una de las situaciones, más sin embargo, no ignorar estas pequeñas que pueden de alguna manera cerrar el negocio que ni siquiera ha podido iniciar en cualquier ciudad. No solamente estamos hablando